Mateo capítulo 2 versículo 1. Si puede, si aún tiene fuerzas para pararse un ratito, hágalo. Y leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de ¿quién nació? Usted sabe quién era Herodes, ¿verdad? Era un rey. Mire, usted se queja de Donald Trump, este no es nada de Herodes. Entonces dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Siéntese. El tema de esta tarde es: ¿en cuál estación estás? El tema es: ¿en cuál estación estás? Mire, estaba leyendo yo con respecto a Jesús. Jesús, para cumplir con el plan, con el llamado, y para cumplir con lo que el Padre lo envió, en el lugar donde Él nació, no fue el mismo lugar donde Él estuvo viviendo para siempre. Debido a ciertas razones, Él tuvo que estarse moviendo. Estaba leyendo la historia de Moisés también, y algo me quebrantaba, hermanos, porque miraba cómo Moisés fue creado en el palacio. Era parte de la realeza del faraón. Pero con todo y eso, Moisés un día se encuentra con el que lo rescató de la muerte también. Porque cuando Moisés nace, la Biblia dice que había una orden de parte del faraón que matasen a todos los varones de las hebreas. La madre logró ocultarlo por 3 meses, dice la historia, pero llegó el momento donde ya no lo pudo ocultar y lo abandonaron en un río, en una barquita. Y con la sorpresa que se lo encuentra la hija del faraón. Y cuando lo mira dice: este niño tiene que ser de una hebrea, porque es hermoso. Mire, ellos reconocían que los hebreos eran de más presencia en guapura que ellos mismos. Y ella dijo: no, este por lo guapo que es, este es hebreo. Pero yo te quiero decir una cosa, iglesia. En el reino de Dios, Dios nos da un rostro diferente al del mundo, ¿cierto? Y el proverbio dice que los hijos de Dios mantienen un banquete continuo. Usted dirá: si supiera que no tengo que comer. Es que no es la comida. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Tú dirás: yo estoy enfermo. Sí, pero estás enfermo, pero no se te nota. Porque no se trata de nosotros, se trata del que vive en nosotros. Y me impactaba la historia de Moisés cuando él, aún siendo parte de la realeza del faraón, un día se encuentra con Dios. Cuando ya Dios le habla, mientras pastoreaba, dice, las ovejas de Jetro, su suegro. Y él toma la decisión de abandonar también el palacio del rey para darse al servicio del Dios que lo llamó. Abandonó el palacio para trabajar con un pueblo rebelde. Mira las decisiones que hay que hacer para servirle a Dios. Abandonar cosas buenas, a veces para estarle hablando de Cristo a la gente, y la gente no quiere, ¿cierto? Pero me llamaba algo la atención acerca de Moisés, que cuando Moisés toma la decisión de sacar al pueblo de Israel de la mano del faraón, empiezan a caminar por el desierto. Y ¿saben? Dicen que ese desierto se podía cruzar en 10 días. Es más, dicen que había otra ruta más derecha, pero que Dios le dice a Moisés: no, ¿sabes qué? Vas a tener que irte por donde está el Jordán. Moisés no cuestiona a Dios, no le dice: pero ¿por qué me estás tirando aquí? ¿Acaso no hay otro camino? Él simplemente le obedece y se va por donde Dios le dice.
¿En cuál estación estás? ¿Estás frente al Jordán? Y estás como Moisés, con la fe puesta en Dios, sabiendo que si Él te tiró por ese camino frente al Jordán, Él tiene el poder para secar las aguas del Jordán y hacerte pasar en tierra seca. ¿O estás como el pueblo de Israel murmurando? Otro desierto, otra enfermedad, otra vez esto. ¿O estás tranquilo como Moisés, confiado que el que te envió por ese camino, aunque sea peligroso, Él te librará del lazo del cazador, dice la palabra, y de la peste destructora? Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Oh, Moisés sabía esa promesa. Moisés no estaba viendo las turbulentas aguas. Moisés no estaba pensando, ¿cómo voy a cruzar esto? Él sabía que el Dios que lo había enviado por ese camino tenía la solución para hacerlo cruzar esas aguas. Ahora te pregunto, ¿en cuál estación estás? ¿En el desierto? ¿Frente al Jordán? ¿Huyendo de algún filisteo? ¿Perdón? ¿De algún egipcio? Porque ¿sabe qué? La decisión de Moisés salir del palacio no fue tanto por el llamado que portaba, fue porque él tenía un problema, y su problema era que él no podía controlar la ira. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión él vio como un egipcio estaba golpeando a un hebreo, y Moisés se llenó de enojo. Se enojó, y cuando se enojó cometió lo que Dios no lo mandó a hacer: mató al egipcio. Y para que el faraón no lo matase a él, él tiene que huir a tierras desconocidas. Pero ¿sabe qué? Aunque él estaba huyendo por un asesinato que él había cometido, aunque él estaba yendo a tierras donde Dios no lo había enviado, ¿sabe qué? Dios ahí tenía a unas personas viviendo que lo auxiliaron. Le dieron comida, le dieron agua y hasta trabajo. Es más, ese hombre que vivía en ese lugar terminó convirtiéndose también en el suegro de él. Una vez más pregunto, ¿en cuál estación estás? ¿Estás en la estación donde el diablo te acusa por el pasado? ¿Estás estacionado ministerialmente porque el diablo dice, no, ¿quién va a creer en ti? Si allá donde tú vivías la gente sabe lo que tú eras. Podrás engañar a otros aquí porque no te conocen, pero allá todo el mundo te conoce. Podrá decir eso el diablo de ti, pero te digo una cosa: Dios tiene el poder para romper ciclos y transformar tus ciclos malos en temporadas buenas. Moisés estaba, según él, buscando la salvación de su vida, pero Dios no solamente le proveyó agua, le proveyó suegro y esposa. ¿Cierto? ¿Cuántas veces tú has querido huir de tu llamado? Por los dices de la gente, por las acusaciones de las personas. ¿Cierto? Algunos dicen a uno, hey, yo estoy dispuesto a servir con usted, pastor, pero no me grabe, no me grabe. Mira, el miedo no es tanto que te graben, el miedo es que tú sabes que más de alguno te va a ver en las redes sociales y va a decir, pero si yo lo conozco a ese, como que no tiene nada. No compartas mis prédicas porque sabes que hay alguien que conoce tu pasado y va a decir, que ahora que he predicado. Ay, yo la conocí. Mira, pero hermanos, mira, tú y yo debemos de saber que el que dio la vida por nosotros es capaz de transformar ciclos en eventos de gloria. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús nació
en Belén, primera estación de Jesús. ¿Dónde nace? ¿Quién estaba allí gobernando? ¿Quién era Herodes? ¿Qué clase de rey era? Muy malo, esa es la respuesta. Era un rey muy malo. Herodes no era cualquier cosa. Por eso muchos dicen, Herodes representa el diablo. Cuando Herodes se entera que Jesús había nacido, dice la palabra de Dios ahí en los versículos, que unos magos, dice, descendieron y pasaron por donde el rey, porque su estrella hemos visto, le dicen, en el oriente, y venimos a adorarle. Y dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mira qué cosa. Cuando le dicen a Herodes que había nacido el rey de reyes, el señor de señores, Jesucristo, Herodes no se puso alegre, se turbó. Y no solamente él, también su gente se turbó, porque ellos pensaron, ¿cómo es posible que este viene a sacarnos del trono? ¿Cuántas personas también aquí no pueden haber que no están sirviendo en el altar? Porque también en el altar, en la iglesia donde se congregaban, apareció un Herodes, que cuando el pastor dijo, mira, esa hermana está buena para darle un privilegio, un Herodes le dijo, ¿con qué le vas a dar el privilegio a esa mujer? No. ¿Con qué le vas a dar el privilegio a ese hombre? ¿Lo conoces bien? Herodes. ¿Cierto? Y la gente está así, sin desempeñar lo que Dios quiere, porque aunque ya el ministerio nació en ellos, hay un Herodes estorbando el ministerio. Ahora te pregunto, ¿cuál es el Herodes que está estorbando tu llamado? ¿Cuál es el Herodes que tú has notado que está molesto porque se enteró que tú portas la unción de Dios? Porque se enteró que en ti no solamente hay conocimiento de la palabra, sino sabiduría y rema de Dios para sacar a muchos de las tinieblas a la luz. Pero habrá un Herodes que se va a oponer y se va a molestar cuando conozca tu capacidad. Ahora, yo te pregunto, ¿te vas a quedar en la habitación de Herodes? Mira, yo sé que Dios nos está hablando. ¿Te vas a quedar en la casa de Herodes? Está bien, aquí me voy a sentar, aquí me siento bien, y si Cristo viene aquí muero, y mi talento que se pudra, porque yo no quiero dar de qué hablar en la iglesia. Yo no quiero que nadie en el altar se moleste contra mí. No, pastor, mejor aquí déjeme. ¿Estás dispuesto tú a vencer al Herodes que te estorba en el ministerio? ¿Seguro? Oye. Yo soy uno de los pastores que no cree en las declaraciones proféticas de cada año. Porque las palabras son y vanas se vuelven cuando no hay acción. Pero yo soy una de las personas que cree que la fe mueve montaña, pero que la fe es acción, la fe es acción. La fe sin obras es muerta. ¿Cuántos años llevas diciéndole a Dios, úsame? Ya muchas veces Dios te mostró al Herodes que está contigo, pero sigues con él, duermes con él. Es tu mejor amigo, es tu amante, no sé qué es. Vive en tu casa, es tu Herodes. No, pero Jesús no. Aquí hay alguien que está molesto porque había nacido el Salvador del mundo. Pero ¿sabe qué? Váyase al versículo 4. Dice aquí, y convocado a todos los principales sacerdotes, dice, y a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Herodes estaba preguntando. Y dice el versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Dios hablando a través del profeta. Belén, era una, en otras versiones dice que era una de las aldeas más pequeñas y más pobres, pero que en esa aldea pequeña y pobre, allí nació nuestro Salvador. Amén. ¿Saben que cuando yo llegué a los caminos de Cristo y empezaba a cantar a los 14 años, había algo diferente? No lo digo por vanagloria, lo digo porque es una verdad y lo quiero testificar. Sea una alabanza nueva o una vieja que cantara, algo diferente pasaba. Y la presencia de Dios en la iglesia se movía. Un día el pastor dijo: Marcito, tú tienes un llamado genuino de parte de Dios, y yo quiero que tú estés en la alabanza. Se levantó Herodes. Y se levantó Herodes de una forma que me maltrató como usted no tiene idea. Hasta que me corrieron de la casa y tuve que ir a vivir a donde los pastores por un tiempo. Lo que le quiero decir también, que mientras yo estaba pasando ese proceso de dolor, de confrontación, no porque estaba en pecado, sino porque el diablo estaba molesto, porque alguien estaba cantando y algo diferente ocurría. Yo entendí que el diablo estaba molesto porque la adoración en ese altar había cambiado, había tomado un nuevo destino. Pero un día yo le dije a Dios: Dios, si tú existes, ¿por qué permitiste que yo naciera? Mira cómo ahora hasta mi propia madre me ha desechado. Mira cómo ahora hasta mi propia madre me ha corrido de casa. Mira cómo ahora tengo que quedarme durmiendo sin cenar. Y mi Padre que está en el cielo sabe que fueron muchas las veces que yo regresaba de la iglesia con mucha hambre de comer algo, pero lleno de su presencia. Y como mi papá siempre había sembrado árboles frutales en la propiedad, había frente a la casa un árbol de naranja, y yo subía a ese árbol a las 8, las 9, las 10 de la noche, me comía mis 4 naranjas, esa era mi cena, y a dormir. Pero yo te digo una cosa: ¿cuál es el Herodes que te está estorbando? Tú estás pasado de libras más bien de tanta comida. Nadie te está negando un bocado de comida por la causa de Cristo. Si no quieres servirles, ¿por qué no quieres? Amén. Y yo le decía a Dios eso: ¿por qué no permitiste que yo naciera en la casa de unos pastores? A lo mejor así me apoyaran. ¿Por qué tú me dejaste nacer en una cantina donde son católicos y defienden a costa lo que sea su religión, y tienen que torturarme a mí solo porque te canto? ¿Por qué no me permitiste nacer en una familia cristiana? Ese era mi pleito con Dios. ¿Podrá nacer algo bueno de una cantina? Así le decía yo a Dios. Y un día me encontré con esa lectura: Jesús nació en Belén, en la aldea más pobre. Y yo dije: oh, wow, yo nací en la familia más pobre de mi familia era la más pobre, y me vi identificado y dije: ok, Señor, nací entre la familia más pobre. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que predique? Aquí estoy. Si me corren de la casa, no importa. Eso fue como que le di el sí a Dios para que me corran. Después de una vigilia yo llegué a la casa y estaba postrado de rodillas a las 2 de la madrugada, dándole gracias a Dios porque esa noche la presencia de Dios fue tan sobrenatural en la iglesia. Y ahí estaba yo, era un adolescente, y estaba llorando diciéndole: Dios, gracias porque te moviste grandemente esta noche en la iglesia. Ver a la gente llorando en tu presencia no tiene precio. Y estaba yo feliz por eso.
Cuando de pronto empujan la puerta de mi cuarto y me empiezan a golpear, era mi mamá. Amén. Empecé a llorar y me fui llorando por el camino hasta llegar a la casa de los pastores, y con pena le toqué la puerta y les conté lo que estaba pasando. Los pastores fueron movidos por Dios y dijeron: si a este joven le están pasando muchas cosas, es porque Dios tiene un llamado mayor con él. Dios no lo quiere solamente cantando, Dios tiene un ministerio mayor con él. Gracias a Dios por estos pastores, hermanos, para sacarme del dolor y del pueblo llamado Belén, porque ese se llama mi pueblo también, ¿verdad, cariño? Me sacaron de ese pueblo y me internaron en un instituto bíblico. Y allá estaba estudiando la palabra todo el día, porque las clases eran de 7 a 4 de la tarde. Media hora para el almuerzo y a comer palabra. Dios me sacó del pueblo y me llevó a un lugar a comer palabra. Y estando en ese instituto bíblico, el pastor Jesús de Paz, que vive en Florida, es un americano, me dio una palabra y me dijo: todo lo que has pasado en tu casa, dice Dios, ha sido el termómetro para medir, me dijo, dice Dios, para medir tu soporte, tu capacidad. Oye, Él no me dijo, dice Dios, pobre de los que te hicieron la guerra. No, Él me dijo, no, Dios permitió que hasta tu propia madre fuera usada para medir la clase de amor que tienen por Él. Y hay gente aquí que no viene a la iglesia por el frío. Y hay gente aquí que cambia a Dios por una canción en Navidad, por una copa asquerosa de vino, y tienen el valor todavía de decirle a Él que lo aman. ¿Cuál hipócrita, cierto? Te digo una cosa: si sigues con ese estilo de vida, el otro año llegaremos a esta fecha y vas a estar en tu misma estación. Porque mientras tú no aprendas a superar tus estaciones, a Dios no lo vas a engañar. Seguirás en tu misma estación. Así estés como loco, 31 de diciembre, haciendo declaraciones proféticas. Si no tomas la decisión de romper con los ciclos que te han estancado hasta ahora, el otro año, si todavía estás en Estados Unidos, si es que Dios no te regresa a tu país antes de que te pierdas, estarás en la misma condición. Porque las estaciones de dolor también son utilizadas por Dios para medir nuestro amor por Él, para ver qué tan dispuestos estamos a tomar su cruz y a seguirlo. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. El 8. Y enviándolos a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué mentira la que estaba echando. Su plan era otro. Hermano, tú que estás aquí conmigo, si en algún momento Dios me dice, ¿sabes qué? Ponme a Venezuela a cantar. Va a aparecer alguien diciendo: ay, hermana, qué voz tan angelical la que tiene. Y otra va a decir: a ella le dijo que qué bonito cantaba, pero a otros de la iglesia les está diciendo: no, a lo mejor le están dando buen diezmo, por eso ya los tienen. Investiguen dónde está el niño y yo también lo voy a ir a adorar. Es una mentira. Pasa de nuevo también en la iglesia. No todas las personas dentro de la iglesia, cuando miran que tú estás fluyendo en un llamado que Dios te ha dado, serán genuinos. Se van a llenar de celos, movidos por el diablo. Y tratarán incluso de sacarte. Y no estarán contentos hasta que te saquen.
¿Tú crees que el diablo no se mueve en la iglesia? Tú estás mal. Ahí se mueve el diablo. Y uno como pastor a veces tiene que estar así, mira. Yo no le compro a cualquiera lo que me dicen, porque hay otra versión que necesito escucharla, Señor. Espíritu Santo, revélame la versión correcta. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados, ¿por quién? Por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense que me llama la atención esto, que estos hombres eran magos, solo eran cristianos. Pero Dios tiene tanto cuidado de sus hijos que aún a estos magos en sueño les habla y le dice: hey, miren, no le cuenten a Herodes dónde está el niño, váyanse por otro camino. Y ellos le obedecieron a Dios. Dice la Biblia que eran magos. Ahora me llama la atención también pensar en esto. Aunque eran magos, se regocijaron al ver al niño. Aunque eran magos, la Biblia dice que le llevaron al niño muchos regalos. Así que no te confíes de aquellos que dicen ser hermanos en la fe. Aparentemente son hermanos, pero cuando te vean a ti fluyendo como hombre, como mujer de Dios, su alegría no va a ser tan genuina, ¿eh? Mejor confía en los magos. No te estoy diciendo vean a consultarlos, no. Pero hay gente inconversa que es más leal que los mismos cristianos. Y la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés dice que hay injustos con obras, hay justos con obras de impíos, pero que hay impíos con obras de justos. Pero Dios dice: no, mira, a ti, mago, te voy a tocar para que le des a mi hijo lo que merece. Tú, mago, dale a mi hijo lo que necesita. Y a veces los cristianos, ¿qué es lo que le dicen? Oh, hermana, tranquila, estaremos orando. Pero si usted ya está muriéndose y el otro le viene a decir también: estaremos orando por usted. ¿Viste? A ver, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Ok? ¿Dónde estaba en esa ocasión Jesús? ¿Estaba dónde? En Belén. Su estación se llamaba Belén. ¿Sabe que la palabra Belén significa abundancia de pan y abundancia de agua? ¿Dónde estaba Jesús? En Belén. Y mira, estos nombres son tan proféticos que mi esposa, la primera vez que fue a Honduras, ella siempre viajaba a México y ahora solo agarra para Honduras. Yo dije: ¿pero qué pasa? ¿Por qué te gustó mi pueblo? Es que la abundancia de agua en ese pueblo, si conocieras mi pueblo en México, me dijo. Allá no hay mucha agua. Oh, es que mi pueblo se llama Belén, abundancia de agua. Qué lindo, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? Donde había abundancia de agua, donde había abundancia de pan. Pero aunque había abundancia de agua y abundancia de pan, allí estaba un Herodes. Te pregunto, hay muchos cristianos que no se desligan de ninguna iglesia. Ahí hay abundancia de agua, hay abundancia de pan, pero hay un Herodes que no te deja ni te dejará servir jamás. ¿Escuchaste? Bien. Porque cuando toda iglesia tiene una estructura muy profesional, jamás querrán arriesgar con alguien que no tiene el conocimiento. Hay un Herodes ahí que dice: yo soy el rey de la música aquí, yo soy el rey de la voz, yo soy el rey del conocimiento. ¿Cómo van a poner a predicar a eso? Sabrá de hermenéutica, sabrá de homilética, y empiezan por allí los grados ministeriales a salir.
Un Herodes estorbando en Belén. Oye, ¿qué cosa es esa? Donde hay abundancia de agua, donde hay abundancia de pan, siempre habrá también un Herodes molesto. Te lo digo, llevo años de ser cristiano y he estado en iglesias pequeñas como en iglesias grandes, pero he visto también como en las iglesias grandes a los pequeños se vende menos, y las oportunidades para los pequeños son muy escasas, ¿cierto? Así que ¿estás en esa estación? Sigue la siguiente. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Bueno, si estás por si acaso en Belén, ojo, no te enamores de Belén. Y si estás todavía cantando, si me ven, voy camino a Belén, tranquilo, que la cosa no es así. Tienes que ir a Egipto. Tienes que ir a Egipto, porque dentro de los ministerios Egipto también está. Y Egipto es utilizado por Dios para formar nuestro carácter como ministros de Dios. Porque todos aquellos que están donde hay abundancia de agua y de pan se convertirán en inexpertos. Nadie sabe cuánto vale un pedazo de pan hasta que pasa hambre. Ningún hijo sabe valorar el sacrificio que una madre hace para cocinarle la comida hasta que un día la madre se enferma y no hay quien cocine en casa. Y ahí andan como gatos abriendo la refri, moviendo trastes. ¿No habrá algo por aquí? Mamá, ¿no hay algo? Y la mamá muriéndose. Dile a tu papá que le haga. No ha venido todavía, pues hazlo tú. Entonces, donde hay abundancia de pan y abundancia de agua, aunque hay un Herodes, a veces hay riesgos. Amén. Porque el plan de Dios no es solamente enseñarnos a comer. El plan de Dios también es que nosotros aprendamos a preparar el alimento y darle a otros. Amén. El plan de Dios no es llamar cristianos a la fe para que vengan solo a tragar palabra. El plan de Dios es darle palabra a la gente para que la gente también le hable a otros afuera. Pero viene la otra estación llamada Egipto. ¡Ey! Ten cuidado. Egipto es el lugar de sobrevivencia. Este es el lugar que nadie quiere, pero todos lo necesitamos. Oye eso. ¿Quién quiere Egipto? Nadie. Pero todos lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque para que haya crecimiento en la fe, necesitamos también a un faraón. No solamente que nos grite, sino que a veces nos azote. Y en el Egipto es donde nosotros empezamos a buscar a Dios. Porque en Belén, ¿qué quieres? Pan, aquí hay. ¿Quieres agua? Aquí hay. Pero en Egipto, ¿quieres pan y quieres agua? Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y algunos Estados Unidos lo vemos como, ay, la tierra prometida. Pero si te pregunto, ¿cómo estás para el 1 de enero? Hoy yo viene la renta, pastor, y me haga cuenta, ¿verdad? Ay, los biles. La pobre esposa, te dije que no usaras mucho el gas. Ese apenas, entonces los huevos. Mira el vecino. Estás en Egipto también. Moderno, pero es Egipto. Y sabes que te digo una cosa, aunque muchos le llamen a Estados Unidos la tierra prometida, yo te puedo decir que es un Egipto y una Babilonia moderna. Porque en este país no hay un lugar en el mundo, para mí quizás hasta ahorita, para probar a un verdadero cristiano como Estados Unidos. La influencia de falsos cristianos aquí es enorme. Y muchas personas que de allá de sus tierras venían puros y con mucho temor de Dios, aquí como ven que el cristianismo es bien tibio y flojo, se vuelven igual. ¿Ves si el pastor estaba tomando su botella de vino? Pues yo también. No, si en la iglesia donde yo voy, ellos no son religiosos. Dice, mira, esos no son ni religiosos ni hijos de Dios, son lobos vestidos de oveja.
Porque Dios es Dios. Y si quieres, busca en la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si quieres, vamos a la Biblia y te voy a decir que la palabra de Dios dice que no podemos ser partícipes de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Pero aquí los cristianos comen de la mesa del diablo y de la mesa de Dios. Yo no sé cuántos cristianos descarriados ahorita por 24 estuvieron zapateando. Aquí no danzan, todos les duele. Pero allá cuando nadie los miraba, y Dios guarde, ¿verdad? Ya pasados de borrachera, hasta en el nombre de Dios se tomaron la copa. Abominables. Oye, cuidado, el Egipto va a seguir contigo. Porque el Egipto también es una tierra preparada para probar tu lealtad. ¿Sabes que el pueblo de Israel fue llevado a Egipto? ¿Sabes cuántos años llevaban de esclavos? 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? Por la desobediencia. Dijo Dios, estos son tan duros de servir que voy a tener que entregarlos en las manos del faraón. Así hay muchos cristianos ahora en día. Dice Dios, porque ya no puedo hacer nada. Lo llevé a una iglesia donde se danza. Lo llevé a una iglesia donde le dieron profecía. Lo llevé a una iglesia donde lo liberaron. Lo llevé a una iglesia donde, ay Dios mío, hasta le mostré visiones, pero sigue lo mismo. Bueno, faraón, tómatelo. ¿Cuál 2026 de éxito? No vas para manos de faraón de nuevo. No es rey, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. El alma que pecare morirá. La clave para recibir la gloria y las bendiciones de Dios en abundancia es obedecerle. Si no te importa obedecerle, puedes estar de rodillas a las 12 de la noche el 31 con una gran pancarta haciendo declaraciones, quemando cuadernos enteros de peticiones. No va a ocurrir, porque Dios solamente honra a los que le honran. La Biblia a mí me dice que cercano está Jehová a los que le buscan de veras. La Biblia a mí me dice que Dios está cerca de los humildes, pero que detesta a los soberbios. Que ese pastor se cree tan santo. Ahorita me pongo la Marisela. Ojalá la Marisela te consuele en el Egipto. Egipto, le dije, es el lugar de la sobrevivencia. Egipto es cuando estás en modo sobrevivencia. No tienes todo lo que quieres, apenas tienes lo suficiente para mantenerte. Así hay mucha gente que yo trabajo y no miro. Pues sigue sobreviviendo, estás en Egipto. Yo, siendo consciente de mi llamado, cuando llegué a Estados Unidos dije, 3 años de trabajo y me regreso a Honduras. Y les cuento algo. Empecé a trabajar, según yo, para hacerme de una cierta cantidad de dinero y regresarme a Honduras. Pero mira, a Dios nadie le va a ganar. Yo ayuné para entrar aquí y le pedí a Dios, hazme invisible ante los ojos de inmigración. ¿Cuál? Me entregó con ellos. Sí, me entregó con ellos. Él permitió que camináramos 2 días y 2 noches, bien cansado de tanto caminar, de hambre y de sed. ¿Para dónde íbamos a correr? Y que nos llegan oficiales de inmigración en caballos. Dime, ¿para dónde iba a ir? Ya con mis pies todos llenos de tunas, ¿para dónde iba a correr? A estar encerrado. Porque en la cabeza de este señor venía el plan de trabajar como burro 3 años, regresarse. Pero en la cabeza del que me formó había otro plan. No, yo te llevo allá, pero tienes que predicar, cabezón. Tienes que predicar. Y todavía me agarra migración. Y como el guía, el coyote que nos traía, vio que yo era el más flaco del grupo. Dice, oye, yo creo que tú eres como un venado para correr. Y vas a ver lo que corriendo.
¿sabes qué? Llévame este teléfono, llévame también esta brújula. Y ahí venía yo con un teléfono extra de él y con una brújula. Cuando migración me agarra y me encuentran el teléfono y la brújula, me culparon a mí de guía. Y aunque yo les dije que no era, no creyeron. Y me mandaron a una cárcel federal. Cuando llego a la cárcel federal, yo iba devastado. Y como era una cárcel federal, mire, la gente que ha estado con migración se quejan. A mí me encantaría que los metieran por un mes en una cárcel federal. Me gustaría que los metan ahí. De verdad se lo digo. Porque en las cárceles federales, los tanques donde están los presos, no los corre ni la autoridad. Los corren los presos que están ahí. Y uno se tiene que sujetar a las reglas que los presos tienen ahí. Porque hay gente condenada que no va a salir nunca de la prisión. Así que cometer una fechoría con un nuevo preso que llega, a ellos no les importa, ellos no van a salir. No les importa. Y hay gente aquí quejándose, ay, ¿cómo trata la migración? Ay, mira, más mal no has tratado a Dios y todavía te tienes con vida. Más mal has tratado a tu prójimo y aún te ama. Entonces llego ahí, hermanos, y ya. Ay, dije, Señor, no me queda de otra que ayunar. Y como era una cárcel federal, Dios mío, cuando me entregan el pantalón, me dieron el pantalón de una persona de unas 400 libras. Y yo venía con un peso de 120 libras. Y yo empecé a llorar y dije, Señor, cara de loco, me veo. Y me pongo aquel pantalón y me tocaba hacerle una gran amarre. Todavía se me caía. Otro amarre al otro lado y andaba con dos chongos al lado. Y me dieron un par de zapatos, anaranjados también. No crean que nuevos, completamente desgastados de la planta, porque eso hacen. Los nuevos que van entrando le dan cosas que ya están muy viejas de otros presos, que ya ellos las mandaron para atrás. Y me dan unos zapatones como 45 y mi pata es 6, hermanos. Y yo iba caminando por el pasillo hacia la celda arrastrando los zapatos, hermano. Hermanos, Egipto es necesario. Egipto es necesario. Oye, ¿sabe qué pasó? Yo pensé que me iban a llevar a una celda donde había un grupo de personas. No, ¿qué crees? Me llevaron a un pozo, le llaman ellos, donde solamente hay una cama de cemento. No hay televisión, no hay nada, nomás el toilet del baño ahí. Ya. Y yo no sabía si era de día, si era de noche, porque todo el tiempo la luz prendida, no había ningún reloj, no sabía en qué tiempo su servidor estaba. Y por una pequeña ventanita de la puerta muy fuerte que hay en esa cárcel, el oficial se asomaba y me pasaba el platito. 2 cucharadas de frijol, una de hierbamora y una de repollo. Y el cristiano ahorita comiendo muy bien y diciéndole a Dios, Padre, para eso me trajiste a Estados Unidos. Entonces, ahí estuve 15 días encerrado en ese pozo. Entonces, agarraba el plato de comida y lo botaba. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? No voy a comer, voy a ayunar hasta que tú me hables. Porque yo ayuné antes de salir de Honduras. Y para que esto me esté pasando, es porque tú quieres tratar conmigo. Dime qué quieres conmigo. No me puse a pelear con él. Dime qué quieres conmigo. Después de mis tiempos de ayuno, Dios me muestra que mi boca está llena de semillas de trigo. Y que cada vez que yo hablaba, las semillas volaban y volaban y caían en terrenos. Y en algunos terrenos la semilla daba fruto, en otras se secaba, pero yo soltaba semilla. Y entendí que Dios me estaba diciendo, es que tú tienes que predicar. Yo no te mando a Estados Unidos para hacer dólares, yo te mando para hablar de mi palabra. ¿No será ese tu ¿No será ese tu Herodes, el dinero, hermano? Estás tan enfocado en los dólares y que ya no te importa tu talento ni tu llamado. Hey, tranquilo, que pronto viene de regreso el que te entregó el talento y te pedirá cuenta qué estás haciendo con su talento.
terminando mi tiempo de ayuno le dije, bueno, Señor, mira, le quise poner una excusa a él. Le dije, Señor, ¿cómo voy a predicar si no tengo una Biblia? ¿A quién le voy a predicar aquí si estoy yo solo encerrado? Mira, hermanos, a Dios nadie le gana. Otro día después de eso, dice, Señor Valeriano, lo vamos a mover de celda. Me encadenaron las manos y los pies a caminar por el pasillo hasta llevarme a una celda grande, donde habían 80 presos. Y otra vez la excusa mía con Dios, ¿cómo les voy a predicar si no tengo Biblia? Al otro día nos sacaron al receso y en el basurero de esa detención me encontré una Biblia católica tirada. Era Dios callándome la boca y diciendo, ahí está. Y ahí la tengo en mi casa, esa Biblia, la amo. Yo dormía con esa Biblia. Amén. Pero cuando empecé a predicar en la celda, estuve a punto que me golpearan, hermanos. Me rodearon muchas veces los detenidos para golpearme. Y no estaba orando en altavoz, nomás estaba hincado orando. Y cuando una vez me agarraron de aquí. ¿Por qué estás haciendo eso? Pues nomás estoy orando. Y uno me dijo, no, aquí adoramos a la muerte. Te vas a acostar o te damos tu buena golpiza. Y me fui a acostar. Pero seguí orando. Y le dije a Dios, mándame algo otro que sea de los míos. ¿Para qué le dije eso a Dios? 2 días después llegaron unos pobres guatemaltecos. Habían sido cristianos en Guatemala y se descarriaron en Nueva York. Se habían convertido en pandilleros. Pero cuando les dictaron la sentencia de prisión, estaban desesperados buscando ayuda de Dios. Esos fueron los discípulos que Dios me envió para empezar a orar y a predicar. La historia es larga, no se la voy a contar toda, ahí se la dejo para otro día, porque tengo que terminar con la prédica. Digo de nuevo, Egipto es necesario. Así que mi hermano, mira, si estás en Belén, dije, no te enamores de Belén. Y si estás en Egipto, no te quejes de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque en Egipto Dios también tiene un plan contigo. Moisés jamás hubiera tenido un encuentro con Dios en la dimensión que lo tuvo si no hubiera llegado al desierto huyendo porque había matado a un egipcio. Pero viéndose en peligro de muerte, sintiéndose desechado, que ya no era parte del palacio, él acude a Dios, sube al monte y en el monte Dios se le revela. Dice la Biblia, en una zarza que ardía. ¿Sabes una cosa? Los momentos más preciosos para encontrarnos con Dios son los momentos de Egipto. Porque esa adversidad en que viví en las detenciones sirvieron, hermanos, para que yo ayunara, para que yo buscara de Dios, para que yo me alineara con Él y le dijera, Señor, ok, está bien, voy a predicar. Heme aquí, Señor. Yo creo que algunos de ustedes, para el otro año, usted lo que necesita no es un carro nuevo, usted necesita Egipto todavía. Y si no quiere Egipto, pues póngase a cuentas con Él lo más pronto posible. Porque las palabras de Dios, dice la Biblia, que son sí y amén. No hay vuelta atrás. El que trata de negociar con Dios eres tú. Pero Dios no negocia con tus ideas absurdas. Él tiene un plan contigo y Él quiere que lo cumplas. Si no lo cumples, pues sigue disfrutando tu vida en Egipto. 400 años el pueblo de Israel en Egipto. No era el plan de Dios, era el plan de sus caprichos. El camino hacia la tierra prometida estaba a tan solo 10 días de camino. Pero por cuestionar ellos a Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no estábamos mejor allá? ¿Por qué nos trajiste aquí? Eso provocó en enojo a Dios.
y los mantuvo 40 años caminando en el mismo círculo. Tus quejas no harán que Dios se compadezca de ti. Tu obediencia sí hará que Dios mueva su mano a tu favor. Pero tus quejas aumentarán tu proceso. Todavía está aquí. Ya se quiere ir. No, si para el 24 a las 12 de la noche ya andaba allá en la calle, así que aguanten. Entonces, aquí está lo importante. Cuando Dios te envía a Egipto, ya hay una palabra profética que dice que Él va delante de ti. Le dice Dios a Moisés. Moisés le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Si tu presencia no va conmigo, no me quites de aquí. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Vas para Egipto, pero si Él te llevó, tranquilo, que ahí en Egipto Él te honrará también. Dime tú, ¿acaso no pasó con José? Dime tú. José era un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro, pero le llevó el proceso de Egipto. Lo vendieron como esclavo. Fue a parar a una tierra de extraños. Lo acusaron de querer abusar de la mujer del rey y fue a parar a la cárcel. Era mentira. Pero como era un plan de Dios, Dios lo convirtió en gobernador de esa región. Así que si en el plan de Dios está que todavía estés en Egipto, no pelees con Él. Dile: Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Será que yo soy el próximo Moisés de esta generación? Oiga, alábele si puede. Déjale unos aplausos al predicador, no, porque está bien recto, pero a Dios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Ok? Hay una palabra profética. Diga conmigo: hay una palabra profética conmigo. Dígalo. Amén. Diga conmigo: y si es de Dios, que todavía esté en Egipto, Él me guardará y me honrará en Egipto. Pero no permita a Dios, diga, que me enamore de Egipto, porque eso pasó con el pueblo de Israel. Se enamoraron de Egipto. Dios logró sacarlos a ellos de Egipto, pero ellos jamás sacaron de su corazón a Egipto. Y como ellos no sacaron a Egipto de su corazón, no pudieron entrar a la otra fase, la tierra prometida. Cuando estaba en el bíblico, un maestro me dijo: no te enamores de las personas, enamórate de tu llamado. Porque las personas ahorita te pueden abrazar, te pueden ver bien bonito y eres el mejor pastor. Oye, pastor, quiere que lo invite a comer, pero mañana los exhortaste y van a decir: ese viejo creo que predicó impulsado por el diablo. Alguien le chismeó. Ese predica de lo que le cuenta. Amén. Entonces me aconsejó ese maestro y dijo: no te enamores de la gente, enamórate del ministerio. Y eso fue lo que hizo Moisés también. Moisés se enamoró del ministerio. Cuando la gente se rebelaba contra él, él acudía al que lo llamó. Mateo 2:13 dice: amén. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? ¿Para dónde lo mandó? Para Egipto. ¿Quién lo mandó? Dios. Entonces, hermano, mira, digo de nuevo, no le tengas miedo a Egipto. Si hay un llamado específico contigo, Dios utilizará a Egipto para prepararte para la nueva temporada. Apláudale si está vivo. Le da una orden Dios también y le dice: permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, también en Egipto, aprenda a perseverar hasta que Dios le diga: hijo, ya, hijo, ya, ¿verdad, hijo? Ya sal de Egipto, hijo. Ya sal de Egipto. Dice Dios: no, hijo, ya no más. Te voy a decir una cosa: hay Egiptos que nosotros también los formamos. Porque después que este predicador fue dejado por Dios en libertad, después de 7 meses de prisión, ¿sabes cómo venía yo? Venía así como tan lleno. Qué bueno ha sido Dios. Cuando ya me sacaron de las manos de las cárceles federales, me mandaron para Río Grande.
Y como yo iba tan lleno así como del favor de Dios, tan seguro que Dios estaba conmigo, lo primero que hice cuando llegué a esa detención, me paré en una esquina y dije: ¿hay alguien aquí que cree en Dios? Y más de algunos se sentó en la cama y levantaron la mano. Y yo dije: ¿alguien quiere venir a orar conmigo? Varios se bajaron de las camas y fueron a orar conmigo. Esa noche, mientras orábamos, un joven del Salvador fue usado por Dios y me dio una profecía. Y ese joven me dijo: dime, dice Dios, ¿cuántas veces te he fallado? Dime, dice Dios, me dijo, ¿cuántas veces te he abandonado? Me has sido rebelde y yo he estado contigo. Dice Dios, me dijo, yo permití que llegaras ahí porque quería que predicaras mi palabra a esas personas. Y este varón me dijo también en la profecía: dice Dios, tú no vas a regresar a Honduras, Dios te dejará aquí. Estuve allí como 22 días y me movieron para otra detención de migración a un lugar llamado Encinal. Llegando allá también, Dios me da otra profecía. Me mueven para otra tercera detención de inmigración y Dios me confirma. Le dije: Dios, ¿sabes qué? Ahora quiero que me confirmes la palabra profética a través de una persona que no sea de mi lenguaje. Hazlo a través de una persona que no sea de mi idioma. ¿Y sabes qué pasó? Dios mandó a un pobre misionero brasileño que lo agarró la migra. Y mira cómo es Dios de bueno. Había al lado de mi cama otros 2 brasileños que ya estaban durmiendo ahí cerca de donde yo dormía. Ellos hablaban español porque los habían arrestado en Boston y estaban allí detenidos. Y ellos estaban allí, conversaban conmigo en español y yo pues oraba con ellos. Ellos oraban conmigo. A la misma vez me estaban enseñando unas cuantas frases de portugués que hasta ahora sé. Entonces recuerdo que la noche que llegó ese misionero de Brasil, él se presentó y él dijo: si hay alguien que aquí cree en Jesús, yo soy un misionero de Jesús. Y yo estaba dormido y uno de los detenidos brasileños que estaba ahí me toca la cama y me despierta, me dice: pastor, me dice, yo no soy pastor, yo ando yendo de eso. Dice: pastor, llegó un misionero, pero no habla español, solo portugués. ¿Y qué quiere? No, se presentó, dice que él es misionero, creo que quiere orar. Nos fuimos a orar. En esa detención Dios había sido ya tan bueno conmigo que el Chío, que son como una empresa en este país que cuida inmigrantes, esa empresa, como me miraban orando, me habían cedido un cuarto de oración. Vea qué lindo Dios. Y en ese cuarto de oración yo me encerraba con todos los que querían ir a orar. Entonces nos fuimos al cuarto de oración y empezamos a orar. Y el misionero brasileño me dijo en su idioma: veo en tus manos papeles, pronto vas a salir de aquí. Yo veo que sales de aquí. Amén. Pasó como 22 días después de esa profecía y su servidor salió de la detención. Se pagó una pequeña fianza y fue así como me llegó mi permiso de trabajo y mi susto. El brasileño dijo: yo veo en ti papeles. Pero ¿sabes qué pasó con este predicador? Como él traía en su cabeza hacer dinero, dijo: voy a trabajar 3 años y me regreso. Y empecé a trabajar para hacer dinero. Pregúntame qué tengo de esos 3 años que trabajé como loco. Yo no sé, el dinero se me iba. Y entendí que ese Egipto yo lo estaba creando. Ahora le dije a Dios: ¿sabes qué, Señor? Heme aquí. Yo no vine para hacer dinero, yo vine para ser tu siervo. Y cuando yo le dije a Dios: heme aquí, Señor, ahora entiendo que no vine para hacer dinero, sino tu siervo. Vea, Dios ha abierto las ventanas de los cielos para bendecirme a mí, a nuestro hogar, mi esposa. Y mi esposa que está aquí, ¿verdad? Ella misma me dice: oye, yo me sorprendo cómo Dios nos bendice. Ella dice: tuvo un matrimonio antes de 12 años. No pudimos ver tantas cosas. Apenas llevamos 3 años contigo. ¿Cuánto hemos logrado? ¿Cuánto hemos hecho? Porque no se trata de mis fuerzas, sino del Dios del cielo que ha prometido honrar a los que le honran. Así que si estás en un Egipto metido por tus planes,
renuncia pronto y ponte a línea con tu llamado, empezando el próximo año. ¿Ok? Dice el versículo 14: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Qué hizo ahí José? Actuó. Me llama la atención que José no le dijo a Dios: ¿por qué me llevas a Egipto? ¿Acaso no hay otro lugar más bueno para que me lleves? ¿Por qué me llevas allí? No, José despierta a su esposa María y vámonos para Egipto. ¿Cuántos de ustedes vayan así? Ay, Señor, mira esta casa. Y no, ya no la quiero. ¿Y qué tal si Dios te manda a vivir bajo un puente? ¿Por qué no aprendes a agradecerle a Dios por lo que tienes ahora? Ay, padre, mira ese esposo. Bueno, sería que lo recojas. Aquel hermano ya está mal. Señor, creo que me equivoqué. Tomé malas decisiones. No era este el que tú tenías para mí. Extiende tu mano. Dame un adorador. Así hay hermanas en la iglesia. ¿Usted cree que no? Así hay hermanos en la iglesia también. Ay, Señor, la mujer que me diste. Como Adán, ¿verdad? No, tú escogiste tu Egipto. Ámalo, abrázalo, bésalo. Sóbale los pies cuando te lo pide. Ese faraón. Mi esposa al principio me decía: eres muy tosco. Tú no sabes lo que es amar. Amo al estilo del monte. ¿Qué no entiendes? Me decía que somos vasos frágiles. Eso me decía. ¿Qué no entiendes que soy vaso frágil? Yo te digo una cosa, mira, ama tu Egipto. Y ahora me dice a veces: mi amor, ¿cómo te amo? ¿Quién diría que ahora estuviéramos pastoreando? Ay, pero antes no era así, ¿verdad? Tosco. Y la apretaba y ay, mis huesos, ay, mis manos, ay. Estaba sufriendo con su Egipto, con su faraón. Pero luego Dios quizá le dijo: soporta a tu faraón, que yo te lo mandé. Aleluya. Versículo 15, perdón. Estuvo allá, dice, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, dice, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar ¿a qué? A todos los niños menores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué mandó a hacer Herodes? Mandó a matar a los niños. Mira, ustedes que están aquí conmigo, les voy a contar algo que pasó aquí en la iglesia. Cuando llegamos aquí a la iglesia, el pastor Jacob tuvo una visión. Y él dice que vio entrar con nosotros a muchos niños. Entonces, cuando él me contó la visión, yo me preocupé. Y yo dije: oh, estos son niños espirituales. Son niños espirituales. Luego recibo una profecía de parte de Dios. Y me dice Dios: el diablo va a querer matar los nuevos talentos. Oiga eso. Dice Dios: el diablo va a querer matar los nuevos talentos. Y alguien de los que cantaba con nosotros ya no está. Porque siempre habrá ¿qué? Un Herodes que va a decir: miren, ya nació ese. Con que ya nació ese, mátelo. Les voy a cortar aquí la cabeza para que no sigan cantando. Eso pasó aquí en la iglesia. Pero como yo sé que el que me llamó es Dios, ahora tengo esta pareja cantando conmigo y van aprendiendo. Mi esposa, que nunca le ha gustado cantar: hija, tienes que hacer. Y algo otro que Dios me mandó aquí, yo no lo voy a tener sentado. Esto no se salva. Miren, yo escucho a la gente que canta. A veces yo dejo de cantar para escuchar por ahí, a ver que se le escucha un buen tono, y por ahí escuché ya. Dije yo: Señor, gracias. Porque si el diablo quiso acabar
¿verdad? Con los niños, con los talentos niños. Eso no significa que él ya ganó la batalla. El que me llamó proveerá lo necesario y no me dejará en vergüenza, porque él me llamó. Amén. Él me llamó. Él mandó a matar a todos los niños. Pero ¿qué pasó? Alguien se salvó. ¿Y ese quién era? Jesús, nuestro Salvador. Diablo mentiroso, lograste matar los nuevos talentos, pero el servidor de Dios sigue aquí. Yo sigo aquí. Y con los que quieran, me vuelvo a levantar. Me vuelvo a levantar. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Versículo 18. Voz fue oída en Rama, grande lamento, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué pasó con ellos? Perecieron. Hermanos que están aquí conmigo esta tarde, digo de nuevo, el día que Dios a ustedes los empiece a usar en su talento, créanme que alguien se va a levantar queriendo matar el talento de ustedes. ¿A alguien estoy hablando esta tarde? Prepárate, prepárate, porque el diablo no va a estar tranquilo, se va a levantar. Porque ya estás cantando, aquí te voy con cuernos, patadas y lo que sea. Ok, bueno, nos pasamos a la otra parte. Israel es la tierra prometida. Este es el regreso. Cuando Dios te dice que tu tiempo de sobrevivencia terminó, es hora de ir a tu propósito. Amén. Se acabó Egipto, pero viene Israel. Mateo 2:19. Ahí son 3 versículos, no se preocupe. Pero después de muerto Herodes, dice: he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete ¿a dónde? A tierra de Israel. ¿Por qué? Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ay, qué lindo. Lograron matar a los niños, pero al llamado específico que Dios había enviado, no lo lograron matar. Y Dios le dice, a ver, es más, el enemigo de ellos ya se había muerto. La palabra de Dios te dice, iglesia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano que estás conmigo esta tarde, si el diablo ha estado queriendo matar tu talento, resístalo, repréndelo, levántate. Que si se acabó el 2025 y no logró matarte ni matar tu talento, prepárate para el retorno a Israel. Prepárate para el retorno a la tierra prometida. Ojalá tú te llenes de Dios y para el 2026 ya no estés solamente en una silla calentándola, sino que estés aquí en el altar conmigo y yo sentado allá feliz viéndote. ¡Wow! ¡Qué palabras soltó ese hermano! Y las personas en las redes sociales preguntando: ¿de dónde es ese predicador, pastor? ¿De dónde lo invitó? No, él se congrega con nosotros, es de Venezuela. ¡Qué palabras soltó ese hombre! ¡Oh, aleluya! Amén. ¿De dónde es esa mujer que estuvo dando esa enseñanza? Es de México. ¿Se congrega con usted? Sí, ahí va con nosotros. ¡Qué mujer de Dios! ¡Qué prédica! Porque después del Egipto, prepárate para el retorno hacia Israel. ¡Aleluya! Versículo 20 dice, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Iglesia, ¿dónde pasaste el año 2025? ¿En Egipto? ¿O algunos ya están en Israel? Gloria a Dios por los que ya están en Israel. Pero yo creo que algunos a lo mejor la pasaron todavía en Belén. Todavía les falta el Egipto. Ay, Dios mío. Pero a algunos les tengo buenas noticias por la obediencia y la fidelidad que han tenido con Dios, que a pesar de tantos azotes de los faraones y de sus siervos, no han negado la fe de Dios. Les tengo buenas noticias para ustedes que han sido fieles en lo poco. Prepárense, porque Dios los viene poniendo en mejores lugares. Apláudale al Rey que da vida. Oh, aleluya. Recuerdo que hace poco también Dios, después de todo lo que estaba pasando, Dios me daba una palabra un día y me decía: prepárate, prepárense, porque los
los llevo para lugares de autoridad. Dije, Padre, gracias. Era necesario el Egipto, pero ahora viene Israel. Y vamos para lugares de autoridad. Y con esos pocos que se han quedado conmigo, con eso vamos a trabajar en el Israel que Dios tiene para nosotros. Oh, aleluya. Pasamos al último terreno, Nazaret. Nazaret dice es el lugar de formación. Ay, ¿será que falta? Pastor, falta. Sí, falta Nazaret. Nazaret es el lugar de formación. Este es el lugar oculto, oiga eso, el lugar despreciado, inesperado. Es donde Dios forma tu carácter. Es donde Jesús aprendió a ser carpintero. Es donde trabajas con tus manos, donde nadie te ve, donde cuestionan si algo bueno puede salir de ti. Pero Nazaret es esencial. Sin Nazaret no tienes carácter para sostenerte en el ministerio. Aleluya. Oye, hermano, ¿tú crees que yo estoy aquí nomás predicando porque todo ha sido bien bonito conmigo? La pastora que se congrega aquí por las tardes a veces con nosotros, yo la conocí en una iglesia donde yo llegué para ser músico. Y en ese lugar el pastor de la iglesia pidió que me observara mucho, porque no le gustó que la iglesia me buscaba más a mí que a él. Él no le gustó que la iglesia corría más a abrazarme a mí que a él. Y la gente venía y me decían, qué bonito desde que usted llegó, cómo se siente la presencia de Dios en esta iglesia. Ojalá nunca se nos vaya, ojalá nunca, oramos a Dios para que no se vaya de aquí. Y habían hermanos de esa iglesia, que eran ancianos de esa iglesia, que vive Jehová, que no miento, que fueron tocados por Dios para sacar de su dinero y darme ofrendas de amor en sobres. Eso encendió más el celo del pastor. Y el pastor dijo, si ahorita que es músico le están dando esta ofrenda, más después le van a querer dar los diezmos. Así que a este mejor hay que buscar la forma de sacarlo ya. Gracias por el tiempo que estuviste con nosotros, pero... Amén. Y un día yo lloré y dije, Señor, ¿acaso yo ando pidiendo? ¿Acaso yo utilizo el micrófono para contarle a la gente algo? Yo solamente tomo mi lugar para adorarte, para adorarte. Si tú te mueves, Señor, no es mi problema. Si tú te mueves, no es mi problema. Y lloré delante de Dios, pero entendí que Nazaret era necesario. Amén, aleluya. Porque es allí donde vas a aprender a trabajar y a ser rechazado por tu trabajo. Santo. Allí Jesús aprendió a hacer trabajos de carpintería y a ser cuestionado. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y en esa iglesia se atrevió una hermana y me dijo, ¿usted es de Honduras? Le dije, sí, yo soy de Honduras. Primera vez que conozco a un hondureño decente. Así me dijo. Santo. ¿Qué la traes con nosotros? Digo, hasta tu forma de hablar no es como... Y dije, ay, qué barbaridad esta hermana. ¿Sí? Dije, a lo mejor me lo está diciendo así, pero a ver qué nos dirá de mí. Santo. El Nazaret es necesario. Habrán personas que te van a cuestionar por tu país, por tu nacionalidad, por tu color de piel, porque no hablas el idioma de ellos de acá, y se sentirán superiores porque tú no hablas inglés y te verán con desprecio. Ellos con más fluidez, por la amistad con el pastor, van a hablar corrido y a lo mejor tú eres apenada y no puedes decir nada. Aleluya. Mi hermana sentadita, coma, siéntese a comer, luego hablamos. Y esa plática nunca llega. Síguela esperando para el 2030. Entonces Nazaret es necesario, dice, porque sin Nazaret nuestro ministerio no tiene carácter. Es necesario también acostumbrarnos como hijos de Dios no solamente a los halagos, sino también a los desprecios y a los cuestionamientos de la gente. ¿No? En el Nazaret te cuestionan. Ay, esa hermana, ¿por qué no la sientas solo danzando? Pasa. Hey, tranquilo. ¿Acaso que anda danzando con tus pies? Aleluya. No, que esa hermana no tiene orden, mire cómo le hace, va a golpear a alguien. Hey, tranquila, ella sí alaba a Dios, déjala. Amén, aleluya. En el Nazaret te cuestionan, habrá fariseos Santo. que no reciben la gloria de Dios por estarte vigilando. Que si danzas, que si no danzas, que si aplaudes o no aplaudes. En el Nazaret hay gente así, criticona. Pero espero que aquí no haya. Dice que se quedaron en Chile.
Terminamos con esto, Mateo 2, 22, 23. Pero oyendo, dice, que Arquelao reinaba en Judea, en lugar donde Herodes su padre tuvo temor de ir allá. ¿Quién tuvo temor? José. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba ¿cómo? Nazaret, para que se cumpliese así lo que fue dicho por el profeta: habría de ser llamado Nazareno. Ahora te digo una cosa: Nazaret era un pueblo con desprecio. Y cuando a Jesús le llamaban Jesús de Nazaret, no creas que lo hacían con la intención de alabarlo y decir, oh, Jesús de Nazaret. No, lo hacían con la intención de discriminarlo. Ese es de Nazaret. Pero nosotros nos hemos acostumbrado ahora también a orar y a decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque pensamos que Nazaret es autoridad. No, Nazaret era un lugar de desprecio y de rechazo. Era un pueblo de cuestionamientos. Y a Jesús le llamaron de Nazaret por eso. Y así lo identificaron. No, ahí viene, ¿quién? Ese de Nazaret. Es que no es lo mismo que digan, ahí viene el pastor. ¿Cuál pastor? No, el pastor americano. Americano. ¿Quién va a estar predicando el pastor? No, la hermana. ¿De dónde? ¿De Ecuador? La de Ecuador. Mejor no voy. ¿Y yo? ¿Cómo ve? ¿Usted cree que no pasan esas cosas en las iglesias? Sí pasan, hermanos. Hoy es domingo, pastor. ¿Por qué no predicó usted? Sino que puso a la hermana de Venezuela. Nazaret. Amén. Y así somos. Oh, es hondureño. Oh, es mexicano. Mire, lastimosamente nosotros como cristianos también tenemos ese problema. Y tratamos de calificar a muchos siervos de Dios, no por la unción que portan, sino por el país donde nacieron. Pero actuamos erróneamente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia a mí me dice que Dios a los que se humillan los exalta. No es por tu presencia física. Si fuera por guapura, ¿dónde estuviera yo, hermano? Si fuera por peso, ay, ¿dónde estuviera yo? Pero no es por peso ni por guapura. Es el que se humilla, Dios lo exalta. Y no importa de qué país y de qué región tú eres, pero si tú amas a Dios, ten por seguro que el 2026 Dios te honrará, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Del que Dios tiene misericordia. No andes pensando, es que yo nací en México. Bendito el lugar donde nací. Ahora ya en mi pueblo. ¿Sabes que hay algunos de mi pueblo que me siguen en las redes sociales? No para darle un me gusta, sino para vigilar. Ese sí yo lo conozco. Ese que andaba con botas, tío. Voy allá de pasto, viajando en avión. Hubo un familiar incluso que dijo, me tiró un dardo así público. Ya veo, dijo, que eso de ser pastor sí da. Y mayormente en Estados Unidos. Ay, esto es para mí, Señor. Padre, perdónalo, yo lo bendigo y te ruego que así como me salvaste a mí, lo salves a él. Sabes que ahora es uno de mis seguidores en TikTok porque él mismo me bloqueó en Facebook, pero ahora en TikTok ya me testificó que ya le entregó el corazón a Cristo. Alabado sea Dios. No discrimine tu estatura, no discrimine tu poca manera de hablar. Date con todo a Jesús. Aleluya. La Biblia dice que Dios levanta de lo más vil para avergonzar a los que se creen sabios. Dios levanta del estiércol al hombre, de la basura, y lo lleva a sentarse entre reyes. Mira, este año que está acabando, nosotros empezamos a trabajar en el ministerio. No teníamos cobertura con ninguna congregación. Estábamos ahí ya empezando a trabajar. Y que de pronto un día por Facebook, el apóstol Misael la Genial me dice, mira, yo creo, hay un evento. ¿A dónde era, mi hermano? En Nueva Jersey. Hay un evento, hijo, y creo que harías bien en ir. Yo le dije a mi esposa, oye, casualmente esos días yo había tenido un sueño con la esposa de él. Yo, mi amor, me soñé con la esposa del apóstol Misael y esa gente. Yo soy de allá de un rincón de Honduras. Ellos son gente millonaria, gente de estatus.
intelectual y de economía, ni hablemos. Amén. Dueños de la UCRI, la Universidad Cristiana en Honduras, es de ellos. La iglesia donde ellos se congregan es como un estadio, agarra 20,000 personas. Es un ministerio enorme. Y me saluda por Facebook y me hace la invitación allá. Llegamos allá. ¿Y ustedes qué creen? Dios lo movió a ungirnos como pastores. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No pienses de dónde vengo. Piensa que el que te llamó es grande y puede llevarte donde tú no has pensado ir. Si tan siquiera le sirvieras a Él como Él quiere que le sirvas, te sorprendería. Amén. Hoy, gracias a Dios, con mi esposa hemos tenido que rozarnos con pastores, hermanos, porque también dentro de la vida cristiana no es actos de orgullo ni de desprecio. También hay personas de autoridad y de reino. Y no es que uno vea de menos a otros pastores, pero habemos algunos pastores con muchas deficiencias en todos los sentidos, con muchas carencias, pero hay otros muy preparados. Y hemos podido con mi esposa, gracias a Dios, comer con pastores de la clase baja, de la media y de la alta. No buscándolo nosotros, sino gracias al que nos llamó. Amén. Aleluya. Hay un grupo de pastores aquí en Chicago queriendo decir con nosotros: pastor, para este próximo año quisiéramos trabajar con usted. Y para el 31 de enero, el sábado, va a haber una vigilia aquí. Va a estar predicando un pastor mexicano, Enrique Lara. Viene con todo y su ministerio de alabanza. Va a estar aquí cantando. Yo no voy a cantar, no, en enero. Ya el programa ya para el otro año. Amén. Viene él con toda su banda. Tiene un grupo muy precioso, ¿verdad? Hay otro pastor que apenas levantó una iglesia, ¿verdad, cariño? Dios le ha dado un ministerio de alabanza con instrumentos de viento fenomenal. Dice: pastor, yo quiero ir a visitarte un día. Me voy a llevar todo el ministerio de alabanza. Vamos a ir a darle de lo que Dios nos ha dado. Digo: mira, yo no ando buscando, pero el Dios al que yo le sirvo manda lo que yo necesito. Ahora le dije a Dios: Padre, pero yo no quiero que solo vengan a cantar, mándame a mí también cantantes y músicos. Por aquí están ya. Que sea un pandero en el Guadalupe, no se salga. Véngase listo para el domingo, oiga. Amén. Así que, mis amados hermanos, cerrando esto, quisiera preguntarte: ¿en cuál de estos 4 lugares estás ahora? ¿A dónde está? Pongan sobre sus pies. Oh, aleluya. Padre, gracias por tu amor y tu grande misericordia. Gracias por amar. Padre, gracias por bendecirnos.